Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y el dinero no está buscando dónde se acomoda. Leo Zuckerman. Maestro, ¿cómo estás? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, somos aquí. Ya estamos al aire. Pero es que estábamos hablando muy sabroso de esto. Estabas tú tocando un tema que me parece fundamental. Hay dos filones, dos vetas a través de las cuales analizar y tratar de comprender lo que estamos discutiendo, lo que está discutiendo el país, lo que están discutiendo los diputados, los partidos políticos, los senadores, la reforma eléctrica. Pero decías tú, hay dos grandes vetas. Una, la política. Correcto. Que ahorita la analizas, y otra, la económica, que después también ahorita la analizas. Pues, ¿por cuál quieres empezar? Vamos política. a empezar, si quieres, por la política. Mira, es muy interesante lo que está haciendo el presidente López Obrador, que yo lo veo. ¿Te acuerdas cuando hace una semana yo decía que el presidente está en 4 pistas políticas? Uh-huh. Y una de las pistas políticas era la del primor, la de tratar de dividir al PRI para que el PRI se saliera de la alianza opositora con el PAN y se acercara más bien a Morena. Uh-huh. Bueno, pues esta iniciativa es exactamente, está diseñada para esto, porque le va a obligar, Carlos, al PRI a definirse. Y efectivamente tiene razón el presidente cuando dice va a tener el PRI que decidir con qué tipo de modelo se van, si con el modelo nacionalista revolucionario de Cárdenas o de López Mateos o el modelo neoliberal de Carlos Salinas. Mira, yo aquí quiero recomendarle al público un librazo, hay que decirlo, que salió en 1981 de Carlos Tello Macías y Rolando Cordera, que se llama México, la disputa por la nación. Este libro tiene 30 años, Carlos. Uh-huh. Y hace 30 años ya estos dos autores decían, a ver, la lucha en México es entre estos dos proyectos. El proyecto de apertura, modernización de la economía a través de la economía de mercado, sobre todo integrándose a Estados Unidos, que es el llamado, digamos, vamos a ponerlo así, proyecto neoliberal, o el proyecto del nacionalismo revolucionario con una economía con más intervención del Estado, dándole prioridad a los capitales privados, sobre todo, y también los estatales, seguir el proyecto de la Revolución Mexicana, y ese proyecto le llamaban ellos el proyecto nacionalista. Todavía te quiero decir, y tú lo recordarás, el 1 de septiembre de 1982, este libro se escribió en el 81, en 82, 1 de septiembre, en medio de la crisis económica, ¿qué hace el presidente José López Portillo? Nacionalizar, estatizar la banca. Es decir, todavía tenías un presidente que estaba bajo el modelo del nacionalismo revolucionario. Pero entra unos meses después Miguel de la Madrid, el país está en ruinas y ahí empieza el proyecto neoliberal que durante mucho tiempo llevaron a cabo los priistas. A ver, 1981, esa disyuntiva que resuelve, ya sabemos cómo, José López Portillo, eligiendo a Miguel de la Madrid como su sucesor, era aquella que planteaban desde inicios del sexenio de López Portillo, un sexenio muy tormentoso en materia económica, con la abundancia del petróleo, la quiebra del petróleo, con aquel pleito en el gabinete entre Julio Rodolfo Moctezuma Cid, su secretario de Hacienda, y Carlos Tello Macías, secretario de Programación y Presupuesto. Y las opciones sucesorias de José López Portillo eran o Miguel de la Madrid o Javier García Paniagua. Y todavía cuenta López Portillo en mis tiempos, sus 2 tomos de libro, diciendo, yo evalué que si el problema era económico, pues ahí iba a ser don Miguel. Si el problema era político, iba a ser don Javier. Y ya sabemos lo que pasó. Bueno, pero estamos hablando de esa época. De esa época. Pero yo te diría, todavía fue más evidente la lucha de estos dos proyectos en la sucesión de 1988, donde Miguel de la Madrid decide que el candidato sea Carlos Salinas, del proyecto neoliberal, los jóvenes, porque eran chavitos, hay que decir, los 30 y tantos años tenía esa 38, generación, 39. ¿no? Entonces se va por Salinas, ¿y qué pasa? Dentro del PRI hay una verdadera disidencia de gente como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que acaban saliendo, porque ellos son los nacionalistas, y acaban saliendo a fundar el PRD, que a la postre Andrés Manuel López Obrador se unió a ese proyecto, ¿no?
y salió del PRI y se fue al PRD y luego formó Morena. Pero dentro del PRI, ¿quién fue uno de los perdedores también? Dentro de la sucesión de 1988, Manuel Bartlett Díaz, que era parte del proyecto nacionalista y que hoy es el que está mandando esta iniciativa dirían los clásicos, ya caigo. No, es que esto tiene una gran historia, es la disputa por la nación. Sí, con dos proyectos y visiones opuestas. Y en el centro de esto, Carlos, está el PRI. El PRI que efectivamente con esta iniciativa se va a tener que definir si finalmente regresa a sus orígenes del nacionalismo revolucionario o se queda en lo que ha sido en los últimos 30 años, que es el partido que ha promovido la modernización, la liberación, la apertura económica. Esa es la diferencia entre lo que está diciendo, por ejemplo, la senadora Ruiz Massieu y lo que están diciendo algunos diputados en el PRI de, bueno, vamos a checar a ver si no, etcétera. El PRI, esto es una crisis de identidad para el PRI que va a tener que resolver. Ahora, si Andrés Manuel López Obrador consigue que el PRI se vaya con ellos hacia el proyecto nacionalista y pasa la reforma constitucional en materia eléctrica, va a ser una gran victoria para el presidente, no tengas dudas, porque el mensaje es muy claro, que se acabó ese proyecto neoliberal y la gran mayoría de la clase política nacional está a favor del proyecto nacionalista. Pero si el PRI no va con el Morena, pues también gana el presidente. A ver, en el si va, déjame decirte algo, habría muchos corazones priistas que estarían de acuerdo con la contrarreforma, que nunca estuvieron de acuerdo con la reforma de 2014. Pero nunca han estado de acuerdo con el proyecto neoliberal, Carlos. Ese es mi punto. Yo creo que en México hace falta un libro que explique la relación compleja que hubo dentro del PRI entre los tecnócratas neoliberales, ¿no? Y digamos, los que seguían teniendo el corazón ideológico del nacionalismo revolucionario. Nunca fue una relación fácil, Carlos, nunca. Siempre tuvieron ahí los presidentes que estar negociando y estos. Acuérdate que, mira, Carlos Salinas, que dicen es el neoliberal, Carlos Salinas cuando se negoció el TLC original, dejó afuera el sector energético. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Dijeron, aquí no entramos, ¿no? Ese no se toca. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía el apoyo dentro de su partido para hacer una apertura. Acababa de pasar el sindicato de Pemex, la Quina, etcétera. O sea, era un momento la cuerda muy. El presidente supo hasta dónde estirar la liga. Y así tuvieron que hacerlo. O sea, siempre ha sido una relación muy, muy dura entre los tecnócratas neoliberales del PRI y los nacionalistas del PRI. Entonces, esta es la crisis de identidad. Te decía, si gana el presidente y logra traerse al PRI, ¿cómo se llama? Al proyecto nacionalista revolucionario, gran victoria para el presidente. Pero si no, Carlos, también sale ganando el presidente. ¿Por qué? Pues porque va a dividir al PRI y porque va a lograr algo que para él es muy importante, que es a partir de ahora todo va a estar todo se tiene que leer también en el 2024. Y lo que quiere el presidente es llegar a una competencia en el 2024 de dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos? La disputa por la nación, Carlos. Regresamos a 1981. Regresamos a el libro de Carlos Tello Macías y de Rolando Cordera de si México se quiere ir por el proyecto de apertura, de economía de mercado, de liberalización, de ser una potencia comercial global, o un país cerrado, un país que defienda sus recursos a través de monopolios naturales, en fin. Son dos visiones del mundo. Yo tengo que decirlo, y aquí la gente lo sabe, yo estoy a favor del proyecto más neoliberal y más de apertura. A mí, más tecnocrático. Más tecnocrático, yo no tengo dudas al respecto, pero respeto mucho a los que piensan diferente como yo. A ver, ya no me hagas caso. Entonces, ahí lo que te digo es que y por eso concluyo, Carlos, para mí esta es la reforma más importante de este sexenio. Ya no me hagas caso, pero pensando en lo de Carlos Salinas de Gortari, simplemente dejo en el imaginario el tema de Luis Donaldo Colosio. Yo no sé si Luis Donaldo Colosio era la creación, la fabricación de un político híbrido. Es decir, para Carlos Salinas de Gortari, en que dijera,
tiene la mezcla perfecta de tecnócrata y de político nacionalista revolucionario. Ahí la dejo. Ahora, tenemos ya pocos minutos, pero está buenísimo. La otra beta. Déjame nada más la política. Para meter un poquito más de historia. En la elección del año 2000, los políticos del nacionalismo revolucionario se movieron en el PRI, metieron candados para que ya no siguieran los tecnócratas neoliberales. Y entonces el PRI tuvo que lanzar en el año 2000 a Francisco Labastiva, que estaba más cercano, yo creo, que al proyecto nacionalista que al proyecto neoliberal. Y dejaron fuera, por ejemplo, a gente como Gurría, que era más del ala de la tecnocracia neoliberal. Para que veas que ha estado presente en el PRI durante todos estos años. Cerramos la parte, entre comillas, tiene mucha tela de donde cortar, la beta política. Ahora, muy rápido, Leo. La beta económica de la reforma. No, bueno, aquí podríamos realmente, no exagero, pasarnos horas examinando esta iniciativa, pero yo nada más quisiera tocar un tema, que es a mí el que más me preocupa, que es, quieren poner un artículo transitorio en la Constitución que cancelaría los permisos y los contratos que ya se dieron para la generación de electricidad. Esto me parece que es lo más preocupante, Carlos, porque está afectando los derechos de propiedad de todos aquellos mexicanos y extranjeros que han invertido miles de millones de dólares en la generación de electricidad y que les van a cambiar las reglas del juego. Y esto está demostrado empíricamente en la economía, que cuando un país no respeta los derechos de propiedad, tiende a tener un crecimiento económico más lento. Inhibe. Claro, porque la gente no es tonta, la gente sabe, escucha las señales y dice, mira, en ese país me están cambiando las reglas, yo le invertí, no sé, voy a inventar $100 millones para una planta eólica, me la jugué en México con estas reglas y ahora me van a cancelar ese permiso y ese contrato y voy a depender del señor Bartlett a ver si me lo da y a qué precio y cuándo sube mi energía a la red de transmisión de la CFE. Pues no. Ya no es un terreno firme donde pisar. Ya es un terreno. No, los derechos de propiedad son fundamentales en una economía capitalista de mercado. Punto. Y esa es una factura que se paga más allá de mi periodo. Totalmente, porque, digamos, esto va a afectar a la siguiente administración en términos de confianza de los inversionistas. Es confianza, ¿no? Porque, a ver, yo lo quiero decir con toda claridad. Si cancelan estos permisos y estos contratos de electricidad, mañana pueden venir y decir también se cancela la concesión de Radio Fórmula, porque consideramos que este es un sector energético, estratégico. O mañana le pueden quitar a América Móvil su concesión de telecomunicaciones. O mañana a las escuelas privadas les pueden retirar sus permisos de operación. Rompes el paradigma, toda la lógica de vida, la rompes. Pues quien quiera escuchar esa señal que le escuche, pero por eso para los empresarios esto es un tema delicadísimo. Porque, insisto, te lo pongo así, mañana a los que tienen una propiedad, un departamento, un condominio, una casa, una bodega, pues mañana el gobierno puede decir, ¿sabes qué? Tanto así. Bueno, te voy a decir cuál es la diferencia. Que la Constitución dice que te pueden expropiar en cualquier momento por causa de utilidad pública y mediante indemnización. O sea, te pueden decir, yo por eso nunca quiero encontrar petróleo en mi casa, porque sé que ese día pues ya me la expropian. No, pero te tienen que pagar. Te tienen que pagar mediante indemnización. Aquí es peor que una expropiación, yo te voy a decir, lo de los permisos y contratos de electricidad. De acuerdo. Porque no va a haber indemnización. Entonces no es una expropiación, es, en buen español, una confiscación. A ver, pero también López Obrador, el presidente, desde que era jefe de gobierno, ha jugado mucho a pisar esos linderos y ha tenido de repente estos atisbos como de me atreveré a mucho y de repente como diciendo, a ver, tranquilos, vamos a platicarlo, vamos a sentarnos con el ingeniero. Puede ser que hayan puesto, a ver, yo no lo dudo que ponemos de acuerdo. Hayan puesto este artículo para negociarlo después y que el PRI se pueda poner la medalla. Si apoya Le quité filo. Salvé los permisos y los contratos que ya existían. No lo dudo. Y puede ser. Pero la sola intención, Carlos, de ponerlo ahí, me parece que manda una señal muy ominosa de un gobierno
que no quiere respetar los derechos de propiedad. Y termino diciéndote, yo lo estuve revisando para mi artículo de mañana en Excelsior, que es sobre eso. Todavía en febrero y en marzo el presidente López Obrador decía, vamos a respetar los contratos ya firmados. Y se refería tanto a los eléctricos como a la industria petrolera. Todavía lo decía. Se echó para atrás, Se echó para atrás con esta iniciativa. Entonces, ¿qué señal está mandando? Mira, yo creo que la reacción no ha sido tan devastadora para los mercados en México, porque los mercados están descontando que esto no va a pasar. De acuerdo. Entonces, pero la sola mención, híjole. Ya está. Realmente, para todos aquellos que creemos en la economía de mercado, cuidado con estas cosas, Carlos. Cuidado. Muchas gracias, Leo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.